Muy bien, tengan todos muy buenas tardes. Como bien decía mi hermano Carlos, es mi primera predicación. Y debo decir que la semana pasada, cuando todos me decían, oye, estamos esperando tu predicación, estamos esperando a ver qué podéis decir, debo decir que me pusieron un poco nervioso. Así que doy gracias a Dios por poder estar acá. Doy gracias también al consistorio y a las personas que confiaron en que yo pudiese predicar la palabra. Así que vamos a lo que nos convoca. Vamos a tener abiertas nuestras Biblias. Les pido que tengan abiertas sus Biblias en el Salmo 110. Vamos a trabajar en todo el capítulo. Vamos a estar trabajando el tema de Jesús, el regalo de Dios para tu vida. Vamos a trabajar la victoria. Eso es lo que nos convoca hoy. Hemos visto distintos versículos, hemos visto distintos temas con respecto a los salmos también. La semana pasada, como bien nuestro hermano Carlos Barada nos comentaba sobre el Salmo 41, que hablaba de la compasión. Y ahí estuve ahí tomando un par de apuntes, algunas cosas que pudiesen ser un poco edificantes también para poder utilizarlo también en este sermón. Voy a leer de nuevo el Salmo 110, que dice: así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Que el Señor extienda desde Sion el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirá el rocío de tu juventud. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu mano derecha, aplastará a los reyes en el día de su ira, juzgará a las naciones y amontonará cadáveres, aplastará cabezas en toda la tierra, beberá de un arroyo junto al camino y por lo tanto cobrará nuevas fuerzas. Debo reconocer que cuando estuve leyendo este texto, cuando estuve viéndolo, más lo que dijo el hermano Carlos la semana pasada, debo decir que fue bastante difícil, ha sido bastante difícil poder ver bien cada uno de los temas, ver bien cada una de las cosas que nos puede entregar este texto. Como se mencionó la semana pasada, el libro de los Salmos está dividido por 5 secciones, 5 libros, los cuales cada uno tiene una semejanza con cada uno de los libros que están en el Pentateuco. Y este Salmo, el Salmo 110, se encuentra al inicio de lo que es el quinto libro. El quinto libro comienza en el Salmo 107. Y estos salmos están caracterizados por tener himnos de alabanza. Hay muchos momentos en el que el Antiguo Testamento está en periodos de guerra, está en periodos de paz, en muchos ciclos. Es muy cíclico todo el Antiguo Testamento. Están en guerra, están en paz, se van, los dominan, vuelven a dominar el pueblo y ahí están todo el rato. Entonces sale gente, vienen los reyes, viene gente, vienen profetas y este es uno de los salmos que hizo el rey David. Y dentro de la temática también se puede considerar una semejanza con el libro de Deuteronomio con respecto a lo que es escritura y alabanza. Poniéndonos más en el contexto histórico, poniéndonos más en lo que refiere a la historia de este salmo, se considera que está escrito dentro de los 430 años antes de Cristo. Buscando ahí en internet algunas cosas, buscando en algunos libros y todo, se puede encontrar que dentro de ese periodo, a nivel mundial, se estaba viendo la generación de lo que es la guerra del Peloponeso. Eso es más o menos históricamente. Entonces, estamos en distintos periodos en lo que una guerra, en ese periodo, afectaba a todo el mundo. En que las guerras afectaban a cada uno de los pueblos, afectaban a cada una de las naciones. Entonces, si tenemos guerra, si tenemos conflicto, también tenemos victoria, ¿o no? Si tenemos guerra, hay un ganador. Si tenemos guerra, hay muchos recursos que van. Si tenemos guerra, hay muchas cosas que se pueden poner en juego. Si tenemos guerra, ponemos en conflicto a dos pueblos, ponemos en conflicto diferentes ideas, ponemos en conflicto distintas cosas que pueden estar pasando en nuestras vidas, pueden estar pasando en los pueblos. Ahora último, por ejemplo, si nos ponemos en el contexto, no sabemos qué puede pasar con respecto, no sé, con el tema del Haya, por ejemplo, que ahora el 27 nos dan el fallo y ahí
Hay que ver si es que Chile acata, hay que ver si es que Chile no acata, si es que ganamos, si es que perdemos, si es que empatamos. Y ahí están saliendo los distintos analistas políticos, están saliendo las distintas personas. Pero ahí estamos viendo que hay distintas ideas que se están poniendo. Ahí podemos ver que hay distintas ideas que están colocándose entre sí. Yo no cacho mucho de eso, pero no quiero meterme más ahí. Pero sí tenemos guerra, sí tenemos conflictos, sí tenemos un conflicto de ideas, sí tenemos distintas cosas que pueden estar chocando. Y como bien decía, si hay guerra, hay victoria. Hay alguien victorioso. Hay lucha, hay guerra, hay victoria y hay derrota. Y yo creo que cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos acá, tenemos nuestras propias guerras, tenemos nuestros propios conflictos, tenemos nuestros propios problemas. Hace poco orábamos por las distintas personas que pueden salir en el boletín. Debemos tener muchas más personas, cada uno en nuestra mente, cada uno en nuestro corazón. Seguro que tenía más personas en su mente, seguro que tenía más personas en las cuales tenía pensado que quebrasen, personas que pueden estar enfermas, que pueden estar pasando sus guerras. Nosotros mismos estamos pasando nuestra guerra. Nuestra propia guerra puede ser incluso con nosotros mismos. Y eso es lo que tenemos que estar considerando. Vamos a tratar el tema de la victoria desde este punto. Vamos a tratar el tema de la victoria viéndolo en qué lo podemos afrontar a nuestra vida. ¿Por qué hay victoria? ¿Qué nos trae victoria? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es lo que en verdad está motivándote? ¿Qué es lo que en verdad está guiando tu vida? ¿Qué es lo que en verdad está moviéndote? ¿Qué es lo que en verdad está haciendo que durante tu semana se lleve más tiempo? ¿Qué es lo que en verdad está por sobre Dios en tu vida? O si es que en verdad tienes a Dios como tu primera prioridad. Pero ciertamente hay muchas cosas con las que estamos luchando. Ciertamente hay muchas cosas. Hay muchas cosas de nosotros mismos, nuestros propios miedos, nuestras propias intenciones. Muchas veces se transforman en nuestros primeros enemigos. Y esas son nuestras guerras. Dentro de este salmo podemos dividirlo en 4 puntos más o menos, en que podemos ver distintos periodos, distintos procesos por los cuales se está pasando. Recordar que este salmo ya se encuentra dentro de los salmos que están con un himno, con una alabanza. Muchos de ellos dicen, Dios te alabo porque tú me has librado de mis enemigos, porque ciertamente me diste una tierra donde poder estar, porque ciertamente me has dado la paz, me has dado la tranquilidad y me has librado de todas esas guerras. Pero también hay muchas guerras que pueden seguir, hay muchas guerras que siguen después, y hay mucha relación con el Nuevo Testamento también dentro de este mismo texto. En el versículo 1, que dice, así dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué quiere decir con que el Señor le dijo, así dijo el Señor, a mi Señor? ¿Qué quiere decir eso? Hay muchas cosas que podemos estar viendo, hay muchas cosas que se pueden sacar de esta pura frase. Dentro de lo que estuve viendo en la semana, le comentaba al pastor que esa parte igual me había como complicado un poco, porque el Señor le dijo a mi Señor, suena como que se está hablando el mismo. Entonces, buscando ahí en diferentes lugares, encontré, comparándolo con otras versiones también, se puede decir que en verdad Dios Padre le está hablando a Dios Hijo. Jehová le está hablando a mi Señor, a mi Rey. Y el Señor le dice a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Que en verdad ahí podemos ver que realmente hay una cohesión entre el Dios Padre y el Dios Hijo que venía, que era la promesa del Antiguo Testamento, que se viene a transformar en una realidad en el Nuevo, que se viene a transformar en una realidad en lo que viene más adelante, en lo que viene en esas guerras que pueden decir, en esa guerra que puede haber, en esa guerra espiritual que hubo. Y podemos ver que verdaderamente lo que era una promesa más adelante se transforma en una realidad. Lo que era una promesa más adelante se transforma en verdad. Muchas de las cosas que nosotros pensamos, muchas de las promesas que nos trae la Biblia, muchas veces nos cuesta entenderlas, muchas veces nos cuesta
comprenderlas y tomarlas para nosotros. Y creo que dentro de estas promesas son muy importantes, dado que en verdad lo que era un pensamiento, lo que era algo que se decía que podía venir, que vendría más a futuro, que vendría un Mesías, que vendría un rey, que ya se pondría orden, es una de las promesas más grandes que se puede entregar dentro de esta escritura, dentro de lo que es la Biblia, dentro de lo que en verdad se nos puede entregar a nosotros. Muchas de las cosas que nosotros hoy tenemos son gracias a que en verdad hay cosas que se han hecho en el pasado, hay cosas que se han hecho anteriormente, y dentro de esas también está esto. También está el que el Señor Jesucristo haya venido, haya pagado por nuestros pecados y haya resucitado al tercer día. Y el hecho de que diga, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, nos está diciendo ahí varias cosas. Nos está diciendo que en verdad Dios Padre le da la potestad a Dios. Dios Padre le da la potestad a ese rey, a ese Mesías. Siéntate a mi derecha, no cualquiera se sentaba a la derecha. En los mismos evangelios podemos ver que los mismos discípulos peleaban quién se iba a sentar a la derecha, quién se iba a sentar en algún lado. Entonces, no es llegar y sentarse a la derecha. Es como el puesto más importante dentro del presidente. Es como el puesto más importante dentro de las personas. Siempre se menciona que siempre hay una mano derecha de alguna persona que tiene algún cargo importante, en la que se apoya, en la que le entrega ciertas cosas, en la que le entrega la potestad. Y aquí la potestad la tiene Dios. Aquí la potestad la tiene Jesús. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hay guerra. Hay enemigos. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre e intercede por el pueblo hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, por estrado que los vaya a juzgar. Va a llegar un momento en el que se va a acabar todo y Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y Dios va a estar ahí con Jesús, con el Espíritu Santo acá. Ese es nuestro primer punto. Dentro de las cosas que podemos ver es que verdaderamente Dios pone a Jesús para interceder por nuestras vidas, para interceder por nosotros, por cada uno. Muchas de las cosas que se podían ver era que ya yo puse esta frase en Google y me salía Salmo 110.1, es el salmo que niega la Trinidad. Entonces, guerra. ¿Qué pasó? ¿Por qué sale eso? En verdad muchas de las cosas, muchos de los textos, si los estamos sacando de contexto, vamos a encontrar cualquier cosa, podemos decir cualquier cosa. Entonces, tenemos que confiar en que verdaderamente Dios Padre le da esta potestad de Hijo. Más adelante podemos ver que queda el Espíritu Santo. Entonces, podemos ver esta Trinidad, podemos ver esta cohesión, podemos ver lo que existe. No podemos decir que en verdad no existió un Mesías, como decían muchas de esas cosas que salían en internet, cosas medias como de Salfate, como de ese estilo. Entonces, como que no pegaba mucho. Dentro de las distintas cosas, podemos mantener que sí hay guerra, que sí tenemos conflicto y que verdaderamente Dios sí va a interceder por nosotros. Dios ya intercedió por nosotros, enviando a su Hijo Jesucristo para morir una vez y para siempre. Podemos ver que existe una relación con el Nuevo Testamento. En Hechos 2, del 32 al 36, podemos decir: a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos, exaltados por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo, y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías.
¿No encuentran relación con lo que acabamos de leer en el Salmo? ¿No hay algo similar? Podemos ver que está escrito literal. Muchas de las cosas que podemos ver, muchas de las cosas que podemos tener, tenemos que ver cómo en verdad afectan a nuestra vida. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, a quienes nosotros crucificamos, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Muchas de las cosas que nos cuesta creer es que en verdad, nos costaba creer en verdad, es que quizás hubo un Mesías que vino a morir por nuestros pecados. Muchas veces se cuenta como que fuese una historia, como que fuese un muy buen hombre, pero en verdad tiene que ser una convicción en nuestra vida, tiene que ser una convicción en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras mentes. Y por eso cuando salimos de acá tenemos que salir alegres, tenemos que salir distintos, porque en verdad es Dios quien nos está hablando, es Dios el que en verdad ha resucitado y el que en verdad intercede por cada uno de nosotros. Podemos ver también entre los versículos 2 y 3 una predisposición, alguna orden que tiene que ver con el pueblo. Que el Señor extienda desde Sion el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirá el rocío de tu juventud. Podemos ver que Sion era uno de los pueblos más importantes dentro del periodo. Era el centro espiritual de ese periodo, en el cual muchas veces, en la mayoría de las veces salían esos grandes líderes que en verdad Dios puso para poder trabajar en su pueblo. Era el lugar en donde en verdad se veía donde podía adorarse a Dios. Era el lugar donde se adoraba a Dios. Era el lugar que después se le da mención al rey David, donde después se empezó a construir el templo de Salomón. Y ese era el centro espiritual. Y desde Sion va a extender Dios el poder. Muchas veces se considera Sion como el pueblo. Hay muchas corrientes que dicen que Sion está en cierto punto geográfico y otros dicen que está como en Sudáfrica. Pero en verdad tenemos que considerar que Sion es el lugar, es el centro espiritual que había en ese momento. Es el centro espiritual de donde Dios extendía su poder, de donde Dios colocaba a las personas justas y necesarias en los tiempos necesarios para poder extender su pueblo. Dios coloca a esas personas necesarias en los momentos necesarios. Muchas de las veces pasamos guerra. Muchas de las veces pasamos por esas guerras que no queremos. Y Dios coloca a las personas necesarias en los tiempos necesarios. Téngalo claro. Muchas de las guerras que nosotros podemos tener, muchas de las cosas que nosotros podemos estar pasando hoy en día, nuestras propias guerras pueden ser, no sé, nuestros propios trabajos, que no sabemos dividir nuestro tiempo. Hay gente que está pasando peores guerras, hay gente que está pasando por muchas cosas, hay mucha gente que quizás no tiene comida para comer hoy día. Nosotros tenemos que ser agradecidos, tenemos que estar en verdad agradecidos. Si bien tenemos nuestras propias guerras, si bien tenemos nuestras propias cosas con las cuales luchar, pero también tenemos que saber que hay más gente necesitada. Tenemos que saber que hay más gente que necesita que Dios ponga a esas personas necesarias en los tiempos necesarios, en esos tiempos de guerra, en esos tiempos en los cuales nos podemos ver afectados, nos podemos ver golpeados. Muchas de las cosas que podemos ver es que podemos estar en una constante guerra. Muchas veces terminamos con una y comenzamos con otra. Eso es típico. Es típico que nos pasa eso. Estamos y terminamos con una guerra. Mi guerra era en los estudios. Di mi última prueba esta semana, creo. Entonces, termina una guerra y comenzamos con otra. Y vamos viendo. A mí se me viene la tesis, hay otros que no sé, están entrando a la universidad, se terminó la guerra de la educación media, se viene la guerra de la universidad. Esa sí que es buena. Esa sí que es guerra. No. Y tenemos que considerar que en verdad Dios pone a esas personas, Dios saca a esas personas para extender el poder de su centro, para extender su poder, para poder extender su reino. No nuestro poder, no nuestro reino, el reino de Dios.
el poder de Dios. Muchas de las cosas que podemos ver es que ya, tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en santa majestad, de las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. Con todos estos textos yo me acordaba toda la semana de lo que dijo el hermano Carlos. Qué complicado es ver los salmos, porque yo no era muy bueno para el lenguaje, entonces como que no le pegaba mucho al tema ahí de algunas figuras literarias, de algunas cosas que pueden salir. Por eso estoy en ingeniería, no estoy... Entonces podemos ver que en verdad Dios coloca esas tropas, y esas tropas tienen que estar dispuestas, y esas tropas en algún momento tenemos que llegar a ser nosotros, y esas tropas en verdad en algún momento Dios nos va a colocar y nos va a poder hacer bendecir a otra persona. Dios te va a utilizar como instrumento en algún momento, y si ya te utilizó, te va a utilizar de nuevo y de nuevo, y tenemos que estar gozosos y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados, porque muchas de las guerras que podemos estar pasando nosotros pueden servir a los demás. Cuando ya se nos acaba nuestra guerra y vemos a otra persona con una guerra similar, tú puedes ser de bendición. Tú puedes estar ayudando ahí. Tú puedes decir, oye, a mí me pasó esto, y mira, quizás yo hice mal esto, quizás hice bien esto, pero en verdad, enfócate en la palabra, enfócate en Dios. Dios te da la victoria, no tus propios esfuerzos, no tus propias luchas. Si bien son nuestras luchas, Dios te enseña a salir de esa guerra. Dios te enseña a salir de cada una de esas luchas, de cada una de esas guerras, colocando a las personas necesarias, colocando a esas personas en el tiempo necesario, porque podemos decir que muchas veces podemos ver que podemos estar pasando guerra y nos sentimos solos y que no pasa nada, y después vemos que en verdad Dios ha puesto a las personas. Es que no la hemos sabido ver, es que no hemos podido identificar eso, pero verdaderamente Dios siempre quiere lo mejor para nuestra vida. Y muchas de las cosas que hemos hablado es que Dios tiene un motivo para cada una de las cosas que nos suceden, para cada una de esas guerras. Muchas veces podemos considerar que esas cosas, que esas guerras que podíamos ver al principio, que esos enemigos gigantes que se pueden ver, en verdad Dios puede llegar a ser así y a lo solucionar, como también puede llegar a ser así, empeorarlo y en verdad decir, te estoy probando. Las cosas que nos pasan son por algo. Como decían antes, que no existían las coincidencias, sino que son diosidencias. Yo también puedo decir que no creo en las casualidades. Entonces, verdaderamente, Dios coloca a esas personas, Dios coloca a esos instrumentos, Dios manda a esas personas, Dios creó ese centro espiritual. Ese centro espiritual era como la fuente de conocimiento, por así decirlo. Era como de donde se podía decir, oye, en verdad, Dios está. Hay una promesa, y esa promesa se va a cumplir. Y esa promesa es una convicción en nuestra mente y en nuestro corazón. Y dentro de esa promesa podemos ver que en verdad se va a cumplir. Porque nos dice en el versículo 4, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué podemos ver acá? Hay una promesa que se nos da. Hay una promesa que se nos da en el Antiguo Testamento. Hay un Señor que va a venir, que va a ser tu Mesías, va a ser tu Rey, va a ser tu Salvador. Va a venir y va a redimir el mundo. Va a pagar por tus pecados, por las cosas que tú hiciste mal. Va a tomar tu lugar. No es que venga, sea un buen hombre y haya multiplicado ahí muchas cosas, que haya convertido el agua en vino, que mucha gente dice que ese fue como el mayor milagro. Pero dentro de eso podemos ver que hay un Mesías, podemos ver que hay una persona que en verdad vino a pagar por nosotros. Y eso es fuerte. Eso es fuerte. Yo creo que ninguno de nosotros lo dimensiona a lo que en verdad fue. Muchas de las cosas que podemos ver, muchas de las películas que podemos ver, yo creo que ni siquiera se acercan a lo que en verdad hicieron sufrir a Jesús, a lo que hicimos sufrir a Jesús, porque Él tomó nuestro lugar. Entonces,
tenemos que considerar que esa promesa se cumple, esa promesa viene. Y Jesús es ese sacerdote, es ese Mesías, es ese rey. Dentro de las cosas podemos ver que se ve, tú eres el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. ¿Qué será eso? Y podemos ver que dentro del Antiguo Testamento se hacían distintos órdenes de la sociedad, de cómo se trabajaba en ese periodo. Y había un orden que era el de Aarón y el de Melquisedec. El primero fue el de Aarón y después fue el de Melquisedec, si es que no me equivoco. Entonces, dentro de los órdenes que se ponían, era que se decía, ya, tú eres sacerdote dentro de esta tribu. Entonces, había muchas personas que eran ordenadas para poder trabajar para el pueblo, para poder trabajar para Dios, para poder adorar a Dios, para poder ser utilizadas como esa persona necesaria en el tiempo necesario. Y Jesús es ese sacerdote, es ese Mesías, según el orden de Melquisedec. Hay muchas diferencias que se pueden ver y una de ellas es que dentro del orden de Aarón era que se establecía para el pueblo de Israel. El de Melquisedec se abría más, era más hacia otros pueblos también. Entonces consideraba un poco más universal. Y dentro de eso podemos ver que hay un sacerdote, hay un Mesías que es para siempre. No es un sacerdote que llega, vive, trabaja, muere y después muchas personas se acuerdan de ello porque fue un buen sacerdote, fue un buen pastor. Jesús era el sacerdote para siempre. Jesús es el Mesías para siempre. Jesús es ese Mesías para siempre. Jesús es ese regalo de Dios para tu vida, pero ese regalo es para siempre. Y eso es lo que tenemos que considerar, eso es lo que tenemos que tener en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que pensar, que en verdad nuestra guerra, en verdad nuestras luchas, Dios ya las luchó y Dios las lucha con nosotros. No estamos solos, no estamos solos. Melquisedec fue rey de Salem y la importancia de este hombre, o sea, de este orden, del orden de Melquisedec, se refiere a intentar alejarse un poco de diferentes leyes humanas, por así decirlo. Dentro de las distintas cosas que se hablaban, era que muchas se asemejaban o muchas incluían muchas leyes humanas que no eran bíblicas, pero se incluían igual y se tenían. Dentro de esto se quería separar un poco, se quería como reformar lo que se quería hacer dentro de las cosas. Y podemos ver que en verdad Dios viene a instaurar todo para que en verdad sea este Dios para siempre, sea este rey y este sacerdote, sea Jesús, este hombre que vino y pagó por nosotros para siempre, de una vez. No lo pagó varias veces, lo pagó solo una, y pagando un precio caro, que era la muerte. Por último, tenemos que en verdad hay una promesa. Hay más promesas. La Biblia está llena de promesas. Consejo, hay que leerla. A mí me cuesta muchas veces durante la semana llegar y decir, ya voy a leer la Biblia, voy a ver qué es lo que en verdad hay para mí. A todos nos cuesta. Muchas veces pasamos por nuestros periodos altos, por nuestros periodos bajos. Muchas veces queremos comenzar, como se decía, el año haciendo el devocional el 1 de enero a las 12:01. Decimos, ya, voy a empezar. Este año sí que le pongo. Llega el 3 de enero, ya empezamos a flaquear un poco. Ya estamos a 19, ya todos hemos fallado, yo creo. Entonces, tenemos que conocer estas promesas. Una de las cosas grandes de nuestra vida es que tenemos que conocer la palabra. Tenemos que conocer lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Muchas veces pedimos porque en verdad Dios nos muestre lo que quiere para nuestra vida. Muchas veces queremos que Dios nos ponga el resultado como ahí en la mesa, así como no sé qué hacer y en verdad, Dios, por favor dame la solución, y nos quedamos parados o nos quedamos sentados con los brazos cruzados esperando a que llegue la solución. Dios va a responder en su tiempo. Tenemos que conocer las promesas, tenemos que conocer qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, tenemos que conocer lo que en verdad, cómo Dios
nos quiere bendecir, cómo Dios quiere trabajar en nuestra vida, en muchos de los aspectos de nuestra vida, porque Dios trabaja en todas las esferas de nuestra vida. Dios trabaja en la esfera del trabajo, en los estudios, con nuestra familia, cuando estamos solos. Dios está trabajando y Dios envía este regalo, envía este Jesús, que es tu regalo, es el regalo de Dios para tu vida. Y esa es la promesa que se nos dice: el Señor está a tu mano derecha, aplastará a los reyes en el día de su ira, juzgará a las naciones y amontonará cadáveres, aplastará cabezas en toda la tierra, beberá de un arroyo junto al camino y por lo tanto cobrará nuevas fuerzas. Cuando estaba preparando este sermón, yo le comentaba a mi mamá: oye, pero ¿cómo dice esto? O sea, aplastará cabeza en toda la tierra, aplastará a los reyes en el día de su ira. Y uno ve que en verdad son palabras fuertes. Es como juzgará a las naciones y amontonará cadáveres. Es fuerte leerlo, pero es así. Dentro de lo que se nos dice en la Biblia, se nos dice todo como debe ser. No se nos está escondiendo nada, no se nos está poniendo algo así como, ya lo vamos a poner así como un poquitito, así como pintadito, para que no le duela, para que no lo sienta, para que en verdad como que no, para que siga yendo a la iglesia, para que en verdad para que siga ahí confiando en mí. No, aquí sale lo que tiene que ser y cómo es. Y esta promesa es el regalo de la victoria en el Mesías. Es el regalo de la victoria en este Jesús, en este regalo. Este Jesús y este Dios es el que está aplastando a los reyes en el día de su ira. Es el que está quitando, muchas veces, el que está trabajando en esas guerras que tú tienes. Es el que está trabajando en esas luchas, en esos conflictos, en cada una de las cosas que podemos estar teniendo. Muchas de las veces podemos ver que... He dicho muchas veces, me acabo de dar cuenta. Ahora me estoy... Muchas veces. que verdaderamente Jesús es el que está trabajando en nosotros, en nuestros corazones, en nuestra mente. Volvamos a las preguntas del inicio. ¿Cuáles eran estas preguntas? ¿Cuál es tu lucha? ¿Con qué estás luchando tú? ¿Qué es lo que se lleva más parte de tu tiempo? ¿En qué estás pensando más? Agreguémosle: ¿cuál es tu victoria? ¿Tenemos victoria nosotros? ¿Tenemos victoria nosotros? ¿Es de nosotros la victoria? Pensemos, ¿cuáles pueden ser nuestros ídolos? ¿Cuáles pueden ser esas luchas? Muchas de las luchas que podemos estar teniendo es por nuestros ídolos. ¿Qué son nuestros ídolos? Es lo que está quitándole el puesto a Dios. Es lo que está sacando a Dios del primer lugar en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿En qué estamos depositando nuestra confianza? ¿En que gane el Colo cada fin de semana? ¿En que en algún momento llegará eso? ¿En algún momento? ¿En qué estamos depositando nuestra confianza? ¿En nuestras capacidades? ¿En lo que podemos llegar a hacer? ¿En nuestra estabilidad emocional, financiera? ¿En nuestra estabilidad familiar? ¿O estamos poniendo nuestra confianza en Dios? ¿Cómo estamos resolviendo nuestros problemas? Pero me acordaba hace un poco de los temas que estuvimos tratando con los jóvenes a nivel presbiterial el año pasado, y dentro de una vigilia que hicimos en la sexta en agosto, si no me equivoco, que fue una actividad muy bendecida, por lo menos yo lo sentí así. Trabajamos el texto de Nehemías, trabajamos el texto, los primeros 2 capítulos, y podíamos ver el aspecto de que en verdad ahí estaba también comenzando una guerra, estaba también comenzando su propia guerra. Nehemías era el copero del rey. Dentro del contexto, Nehemías era el copero del rey,
y le avisan que en verdad los muros se habían caído, el muro de Jerusalén. Y él, al enterarse de la noticia, se sienta y llora. Y después empieza a orar. Primero sintió el golpe, después empezó a orar y le dijo: Señor, ¿qué puedo hacer? Señor, todo está en tus manos. Si estos muros están abajo, es porque en verdad Dios quería. Recordar que si los muros de Jerusalén estaban abajo, podían ser invadidos, podían ser saqueados, podían llevarse a las personas, podían llevarse a las esposas, podían transformar a las personas como esclavos. Y esa es una guerra. Y muchas de las cosas que en verdad podemos ver es que podemos entregar nuestra confianza a Dios. Y dentro de esa vigilia vimos que ojalá dentro de esta iglesia, dentro de las generaciones que hay, salgan Nehemías, que sientan el golpe, que oren a Dios, que le pidan a Dios en verdad: tengo este problema, no sé cómo hacerlo, no tengo idea. Nehemías era el copero del rey y quería ir a poner los muros. Nehemías estaba comiendo la comida primero del rey para ver si es que estaba envenenada y quería ir a levantar muros. Es como que, no sé, alguien que estudie filosofía termina haciendo clases de ingeniería o de medicina o cosas así, que en verdad era algo que no tenía nada que ver con lo que hacía, no tenía nada que ver con sus conocimientos, no tenía nada que ver con lo que él pensaba. Nehemías muy probablemente antes ya pudo haber estado en Jerusalén y todo, pero era el pueblo donde estaban enterrados sus familiares, sus antepasados. Y él estaba en otro pueblo, estaba lejos. Y él pudo haber dicho: no, sabes que este problema no es mío, que se lo arreglen ellos, quizás que junten los recursos, quizás hago aquí una teletón del tiempo ahí del periodo y podemos buscar los recursos, podemos juntar la plata, la mandamos y construimos de nuevo los muros. Pero no, Nehemías llegó, tomó las cosas, oró al Señor, se puso a calcular, se puso a hacer las cosas, juntó los materiales, fue a hablar con el rey, consiguió todo. Se dividió el trabajo, podemos ver a lo largo del libro de Nehemías cómo se divide, cómo cada persona del pueblo, cada familia tenía su lugar para trabajar, que los sacerdotes, si no me equivoco, levantaban los dinteles, que trabajaban en los muros de algunas familias que estaban en el exterior del pueblo, que, no sé, a la familia Jerez le tocaban los 5 metros que estaban ahí. Entonces se dividía el trabajo de una forma. Había guerra. Muchas de las cosas que podemos ver es que podemos estar pasando por problemas, podemos estar teniendo esa guerra, pero Dios coloca a las personas justas en los momentos justos. Dios coloca a esas personas, Dios levanta a esos hombres. Y tenemos que orar también para que Dios siga levantando hombres que quieran predicar su palabra, que quieran entregar su palabra y entregar su vida por completo. ¿Cuál es tu lucha? ¿En qué estamos depositando la confianza? ¿En qué la estamos depositando? A mí me pasaba en el primer año, perdón que sea autorreferente, pero es como un ejemplo muy latente que yo tenía, que cuando yo salía de la media, y los chiquillos aquí de la iglesia igual lo saben, es que a mí en la media me empezó a ir más o menos bien en el colegio, entonces igual como que sacaba un buen promedio y no me costaba tanto. Entonces llegué a la universidad y yo confiaba en mis capacidades. Y decía: no, sí, aquí estudio un poco y la hago igual que en el colegio. Primeras pruebas, un rojo. Y llega la coordinadora, la Janet, y nos dice: la primera prueba que era en el refrigerador. Y yo confiando en mis capacidades. Y muchas veces Dios quiere que si tú estás pasando por esas luchas, por esos problemas, Dios quiere hacerte tener ese golpe para que te des cuenta: me equivoqué, la embarré, pero como dice una de las alabanzas, déjanos empezar de nuevo, déjanos volver
déjanos seguir aquí, déjanos en verdad. Si tenemos esta lucha, acompáñanos. En verdad, quiero luchar esta batalla contigo, quiero luchar esta batalla con Dios. Y eso es memorable. Y eso cambia muchas veces las cosas. Nosotros solos quizás logremos cosas, quizás podamos cumplir los objetivos que nos podamos proponer. Hay muchos que quizás no van a cumplir esos objetivos, pero con Dios la cosa es distinta. Muchas de las veces tenemos estas cosas y nos vamos dando cuenta de lo grande que es Dios, porque a pesar de todas esas luchas y de todos esos problemas, Dios tiene esa potestad de dar y quitar el poder. Si Dios quiere, te da otro problema más grande. Si Dios quiere, te lo quita al tiro. Pero Dios quiere hacerte pasar por problemas. En ningún lado de la Biblia dice que después de tener a Dios en tu corazón, vas a vivir una vida color de rosa, que todo va a ser bonito, que todo va a ser un mundo de Bill y paz. Eso no es así. Vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, vamos a pasar por muchas cosas, por muchos problemas, quizás después de nuestros trabajos, quizás después de nuestros estudios, con nuestra familia. Vamos a pasar por problemas, pero tenemos que tener conciencia que tenemos al mejor de todos para poder pasar esos problemas. Dios puede derribar a los más fuertes. Dios puede acabar con esas peores luchas, con esas peores batallas que tú tienes en tu mente, que tú tienes en tu corazón. Podemos ver que en verdad este Jesús es el regalo de Dios para tu vida, pero tenemos que tener esta confianza de la victoria en el Mesías. No es nuestra victoria, no es nuestra victoria. Hay alguien que está luchando con nosotros. Hay alguien que en verdad nos acompaña en cada uno de nuestros problemas. Hay un Dios que intercede por nosotros, que intercede por cada uno de nosotros. Podemos tener que hay un Dios que es nuestro intercesor, que tenemos que tener también una predisposición, como veíamos en los puntos anteriores, que tiene que estar ese pueblo ordenado, que tiene que estar ese pueblo atento, ahí bajo el charqui, que en verdad tenga que estar preparado para las batallas, que pueda bendecir a los demás, que sea esa persona que los demás necesitan, que en verdad Dios te pueda utilizar como un instrumento, y que seas tú esa persona que Dios coloque en el momento justo, en el problema de otra persona, que sea Dios el que te coloque y que te ayude a poder bendecir a los demás, que la otra persona pueda reconocer que Jesús es el Señor, porque en verdad Dios te pone ahí, porque Dios te utiliza como un instrumento. Nosotros no convertimos a los demás, eso es mentira, nosotros no convertimos a los demás. Dios convierte los corazones, Dios convierte nuestra mente, y Dios es el que coloca cada una de las cosas en nuestra vida. Dios quiere que pasemos esos problemas, Dios quiere que quizás los terminemos este año, el próximo año, que quizás no los terminemos nunca, pero en verdad Dios nos da esa fuerza para poder seguir. También tenemos a ese Jesús, que es ese sacerdote, que es ese Mesías, que es ese rey, y que tiene que ser el rey de tu vida, de mi vida, de nuestra vida. Tiene que ser ese Mesías, tiene que ser ese regalo, y tenemos que considerarlo así. Es un regalo, es un regalo. O sea, ¿qué somos nosotros para poder merecer esas cosas? Nosotros merecíamos estar en esa cruz, nosotros merecíamos estar ahí, pero viene este regalo y paga por nosotros. Es súper difícil considerarlo, es súper difícil pensarlo, y es fuerte porque ¿quién pagaría por otra persona? Siendo honestos, por alguien que quizás no conozco, por una persona que es mala, que comete pecados, que se equivoca. Muchas veces se equivoca inconscientemente, pero a veces lo hace a propósito. ¿Quién pagaría por esa persona? Yo creo que nadie. O sería muy difícil, o nos tomaría mucho tiempo pensarlo. Y Jesús es este regalo de Dios.
Jesús es el que trae la victoria. Es el que te da la victoria por confiar en Él. Tenemos que confiar en el Mesías. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que entregar nuestra confianza a Dios. Y también Jesús nos trae esa tan anhelada victoria. Jesús nos trae ese fin de la batalla, ese fin de la guerra. De esa guerra pueden venir más, pero Dios es el que envía a Jesús para que esas guerras las podamos pasar mejor. Sí, lo vamos a pasar mal, vamos a tener muchos problemas, va a haber mucho llanto, muchas veces no vamos a querer salir a la calle, pero en algún momento nos tenemos que dar cuenta que Dios es quien quiere luchar por nosotros, que quiere luchar por nosotros. Y muchas veces cuando no tenemos energías, pucha que nos cuesta, ¿eh? Pero en verdad hay muchas veces que cuando no tenemos energía, de repente salen esas energías que no se acaban nunca. Y ese es Dios. Ese es Dios. Hebreos 10, del 2 al 14 dice: pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Jesús pagó una vez, pagó por todos nuestros pecados. Esto no quiere decir que después nosotros llegamos y digamos: ay, entonces hagamos cualquier cosa, total Dios nos perdonó. No. Pero sí que tengamos en mente que hubo un pago para siempre, que es ese regalo, que es esa victoria para siempre. Y tenemos que darle gracias a Dios por eso. Tenemos que darle gracias a Dios porque en verdad está sentado a la derecha de Dios, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, que llegue el momento en que sean juzgados, que llegue el momento en el que se diga: ya, basta, aquí estamos. Y tenemos que dar gracias porque tenemos ese regalo, porque tenemos esa victoria y porque tenemos a ese Jesús. Que Dios les bendiga mucho. Espero no haber sido muy tarde, pero en verdad tenemos que considerar a este Jesús como nuestro Rey, como nuestro sacerdote, como nuestro Mesías. Oremos. Amado Padre, muchas gracias te damos por este día, muchas gracias te damos porque verdaderamente tú eres ese Mesías, porque verdaderamente tú eres ese Rey, tú eres ese sacerdote para siempre, tú eres ese regalo. Y te damos gracias porque tú traes victoria, porque tú traes, oh Señor, esa victoria, esas batallas. Y queremos poner delante de ti cada una de nuestras batallas, cada una de nuestras guerras, cada uno de nuestros conflictos, cada uno de nuestros problemas. Queremos entregártelos a ti, para que tú seas ayudándonos a poder salir adelante. Que tú nos des esa energía, que tú nos des esa calma, que tú nos des esa paz, que tú nos ayudes a poder comprender por qué quieres esas cosas para nuestra vida. ¿Por qué nos quieres hacer crecer de esa manera? ¿Por qué muchas veces tenemos que sufrir? Y queremos darte gracias, porque tú envías esas cosas con un propósito. Y tú envías esas cosas, oh Señor, para poder ayudarnos a crecer, a poder darnos cuenta que sin ti no somos nada. Te rogamos que tú nos bendigas, que tú nos protejas, que tú nos ayudes también a poder comprender cada una de las cosas que hemos hablado, que tú nos ayudes a poder comprender que a ti tenemos que entregarte nuestra vida, que a ti tenemos que entregarte nuestra confianza, y a ti tenemos que entregarte nuestras luchas, nuestros problemas. Muchas gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.